Hola, buenas noches. Estamos aquí con Jaime Alonso López, autor del libro Teotecnia, el universo en primera persona, para platicar un poco sobre algunas ideas que Jaime, quien es psicólogo, practicante de yoga, experto en Muay Thai, y, entre otras cosas, y filósofo también, pues vierte una serie de ideas sobre cómo hackear la realidad o cómo hackear la Matrix, esa cosa grande e innombrable que es la existencia humana tan compleja. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Manuel, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Pues ahora sí que platícanos un poco de cómo fue que te empezaste a meter en estos asuntos de tratar de hackear la realidad. Bien, bien, bien. Pues mira, como en el prefacio del libro lo menciona, digamos que tuve 3 encuentros con la muerte y eso fue lo que cambió mi realidad. De estos 3 encuentros, el primero fue una enfermedad en el hígado, un diagnóstico que por 3 meses me hizo creer que tenía un tumor en el hígado y pues esto me llevó a pensar en la idea de morir, ¿no? Durante estas reflexiones que tuve de la posibilidad de que muriera, pues llegaron a mí muchas ideas sobre qué estaba haciendo en mi vida, ¿no? Yo en ese momento mi vida era otra. Yo estudiaba otra carrera, yo estudiaba derecho, me dedicaba a otras cosas por completo y, y precisamente unos meses antes había decidido cambiar mi alimentación, dejar de tomar, empezar a practicar yoga en ese momento y todo se vino a interrumpir por esta cuestión del hígado, ¿no? Y lo único que me quedó fue la lectura, porque estuve en reposo por mucho tiempo, estuve en cama, estuve bajo una dieta súper estricta, y pues ahí fue como que el primer punto donde mi realidad se empezó a sacudir, ¿no? Lo que yo creía estable, duradero, empezó a cambiar. Y esta enfermedad en el hígado me llevó a tomar la decisión de dejar mi carrera de derecho, que en verdad no me llenaba, nunca me había gustado mucho, y empezar a buscar algo más, ¿no? Pasó todo un año, en ese año yo estuve la mitad del año en cama y la otra mitad estuve buscando qué hacer de mi vida, ¿no? Entonces yo empecé a, a tomar clases de yoga, a formarme como instructor de yoga, a dar clases de meditación, tomarlas también. Y al año más o menos es que yo tengo un segundo encuentro con la muerte, que ya en términos más exactos, de estos 3 encuentros, el único que podría considerarse una experiencia cercana a la muerte como tal es esta vez donde yo termino en un hospital y por una mala praxis, una negligencia, una inyección de noradrenalina mal aplicada, me lleva a un estado de shock y ahí es donde yo en verdad pierdo conciencia. Primero llego a un tope de dolor que nunca había sentido en mi vida y después de este nivel tan grande de dolor, yo dejo de sentirlo y empiezo a reflexionar sobre mi familia, sobre quiénes estaban, quiénes no estaban, qué iba a pasar. Y pierdo conciencia. Cuando regreso ya me están atendiendo otras personas y ya después me entero qué fue lo que pasó, qué fue lo de la inyección mal aplicada. Me entero qué fue lo que tuve. Yo tuve influenza y eso hizo que colapsara uno de mis pulmones, entonces yo estaba sin oxigenación, habían querido inyectarme esta sustancia para abrir mis vías respiratorias, y pues ahí sí fue donde llegó un punto más físico, ¿no? De decir, bueno, si me hubiera muerto satisfecho, me hubiera muerto bien, o... Entonces ahí sí ya llegó un punto donde quise tomar ya más acción sobre cambiar mi vida, ¿no? Para esto yo, a partir del hígado, digamos que yo me consideraba un psiconauta. Uh-huh. Yo estaba explorando, estaba ejerciendo mi derecho innato a explorar mi conciencia Ok. con sustancias psicodélicas. Uh-huh. Y yo era muy ignorante en ese sentido. Eh, digamos que utilizaba las redes, el internet para investigar sobre psicotrópicos y consumirlos y explorar y investigar sobre mi conciencia. Y después de lo que viví con la inyección de la adrenalina,
hago un viaje al estado de Nayarit, y en este estado de Nayarit tengo en un lugar que se llama Bucerías, es un pueblo mágico, tengo la experiencia que cambió mi vida para siempre. Digamos que yo ya tenía tiempo utilizando psicotrópicos. Ajá, en mi gran ignorancia me consideraba alguien que conocía los efectos y los podía utilizar, los podía manejar. Y no, esta experiencia me sacudió a un nivel donde sentí pavor de deshacerme. Uh-huh. Y esta experiencia me hizo a la par entender también cómo estoy construido. Porque como me fui deshaciendo por capas, primero me deshice yo y después se deshizo mi ambiente, entendí también como en una ingeniería inversa, también cómo estoy construido, ¿no? Y digamos que ahorita que ya comprendo más sobre la psicología del ser humano. Antes que otra cosa, ¿qué psicotrópico fue el que te dio esta experiencia? Fueron gotas de LSD. Ok. 3 gotas de LSD. Sí, que me sacudieron. Ajá. Y te repito, yo ya lo había consumido hongos alucinógenos, salvia divina, o sea, muchos psicotrópicos, enteógenos que cualquiera puede tener a la mano, ¿no? Conseguir. Y no, esta experiencia me sacudió bastante. Entonces ahorita ya con más conocimiento, yo regresé muy brotado de ese viaje. Yo regresé muy sacudido, muy, en términos así más comunes, muy arriba. Regresé, pero estaba todavía, mi cabeza estaba muy, 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 muy movida. Y empecé a escribir un cuaderno, empecé a escribir ideas que me llegaban sobre la construcción de la realidad, sobre mí mismo, sobre qué era yo, qué era la conciencia. Porque lo que sucedió en Nayarit es que yo creí que me morí. Yo creí que en el transcurso de la ciudad, del pueblito de Bucerías a la playa donde tuvimos yo y unos amigos esta experiencia, en mi alucine, yo creí que habíamos muerto, se había volcado el vehículo donde íbamos y que estábamos en una especie de playa limbo esperando aceptar nuestra propia muerte, ¿no? Entonces se volvió una alucinación colectiva porque todos estábamos bajo la influencia de sustancias. Y fue muy, muy, muy estresante, sumamente estresante. Uh-huh. Ahora sí que te entró el mal viaje, pero con todo. Sí, sí, claro. La definición del mal viaje la viví en esa playa. Pero fíjate que también entendí que el mal viaje es en verdad la medicina. Uh-huh. También nuestra cultura se mete al mundo de los enteógenos buscando nada más el placer extrasensorial, pero en verdad la sanación viene del mal viaje, ¿no? De las sacudidas. Y pues sí, yo cambié mucho, me aislé, empecé nada más a escribir, a tener estas ideas, a tratar de ver más allá de la construcción de esta realidad, ¿no? Y por azares del destino, yo en una conferencia, en un jardín botánico, conocí a un sacerdote maya, un acmen. Y, y este señor, cuando yo oí la conferencia, pues me impresionó. Yo iba con muchos prejuicios a esta conferencia, ¿no? Yo pensaba que iba a escuchar pues, un tipo de sacerdote que te encontrarías en un hotel dando una boda a unos turistas, ¿no? Y no, me encontré con un campesino, en primer lugar. Y de escucharlo hablar la conferencia se trataba en ese entonces de lo que iba a pasar en el 21 de diciembre del 2012. Y de entrada él dijo, no, pues no va a pasar nada. No, es el término de un ciclo y va a empezar otro. Y hubo gente que se salió de la conferencia porque ellos esperaban ver lo que en ese entonces estaban en los canales de History Channel y todo, ¿no? Del fin del mundo maya. Y pues no,
así de seco, y dijo, no, no, eso está mal interpretado, son ciclos, termina uno, empieza otro. Y empezó a hablar sobre la cosmovisión y la espiritualidad maya que practica él y su comunidad. Y yo dije, bueno, yo siempre, toda mi vida había querido conocer un hombre de conocimiento y ahorita estoy frente a uno. Y cuando terminó la conferencia, la plática, pues me acerqué y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero aprender de usted. No sé qué tengo que hacer. Y pues me dijo, sí, claro, pues veme a buscar a mi casa, a mi pueblo. Y fui. Y ahí empezó la verdadera transformación de mi vida. ¿Cómo se Me la dio este señor. llama el sacerdote y en qué pueblo vive? ¿Se puede saber? Mira, se llama Bartolomé, don Bartolomé. El pueblo, la verdad, lo manejo confidencial porque es un pueblo muy chiquito y en este momento el maestro no quiere contacto, por así decirlo. Ok, Uh-huh. Pero es un pueblo de Yucatán y es un pueblo cercano a Valladolid. ok. Uh-huh. Sí. Y pues sí, en primer lugar, este señor me sacudió mi persona, mi ego. Me dijo pues, primero que no sabía usar las sustancias que usaba. Me fue, me fue moldeando mi personalidad. Y pues para no hacerte el cuento largo y también para que lo lean en el prefacio, él en un momento me iba a enseñar nada más la cuestión de la botánica maya, ¿no? Cómo curar con hierbas, cómo curar con todo lo que es la medicina tradicional. Y gracias al cuaderno que yo escribí durante este brote que tuve de regreso, es que sucedió algo que para mí me cuesta todavía trabajo creer, y no dudo que haya muchas personas que les cueste trabajo creer, que en un momento donde yo todavía estaba conociéndolo y, y él estaba firme con que pues lo que me iba a enseñar era la botánica maya, yo le dije, ¿sabe qué? Sí, claro, porque aprendo botánica, pero yo quiero aprender lo que usted sabe espiritual. Y fue que le comenté todo lo que yo viví en Nayarit, todo lo que pasé al creerme muerto, y le enseñé mi cuaderno. Y hojeando el cuaderno, él llega a un punto donde me dice, espérame y mira, y se va, me deja solo él llama su consultorio, pero es el lugar donde él atiende y donde tiene su altar. Y regresa con unos libros, unos cuadernos escritos a mano y me dice, miras, este símbolo que tú tienes aquí, lo tengo yo aquí en este cuaderno. Y me dijo, no te voy a enseñar la botánica, te voy a enseñar la espiritualidad, te voy a enseñar la espiritualidad maya. Y yo ya estaba con todas mis cosas para quedarme ahí. Y me dijo, no, no te vas a quedar aquí hoy, vete. Yo me tengo que preparar para lo que te voy a enseñar y regresa en un mes. Entonces me regresó con todas mis cosas y regresé en un mes. Y ahora sí ya me quedé con él a aprender. Y lo primero que hizo conmigo fue formar mi carácter. Él primero me dijo, lo que viviste en Nayarit abrió una puerta en tu cabeza. En sus palabras me dijo, abriste la puerta de la luna. Esta puerta de la luna te va a llenar de información. Y si tú no la cierras o la equilibras abriendo la puerta del sol, te vas a volver loco. Ya después entendí lo que significaba abrir la puerta del sol. Y la puerta del sol significaba vivir en acción en la tierra, ¿no? Y ahí fue donde me fue enseñando la verdadera cosmovisión de nuestra cultura, ¿no? De todo lo que no me gusta mucho la palabra prehispánica, pero para que se entienda, de toda la filosofía y cosmovisión prehispánica, Los pueblos que viene siendo, originarios. exacto, ajá, que viene, más que una filosofía, son guías prácticas para la transformación, la trascendencia del ser humano a partir de la acción. Entonces ya él me fue cambiando paradigmas de todo, principalmente de la espiritualidad. Me enseñó una espiritualidad conectada completamente con el cuerpo. Me enseñó primero a comer mejor para tener más fuerza vital. Yo estaba muy flaco, primero por la enfermedad
y después por el tipo de vida que yo llevaba, ¿no? Estaba muy delgado, me hizo ganar peso, me hizo trabajar en mi cuerpo, me hizo trabajar físicamente en el campo, o sea, me fue formando como ser humano. Fue todo un Eh, proceso de iniciación, podríamos decir, ¿no? así es, y sobre todo sacudidas en puntos de mi personalidad clave. Me fue pegando en ciertos puntos hasta entender que en primera yo no sabía nada, 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 nada. Y, y después empezar a reconfigurarme, porque lo que pasó en esa playa de Nayarit, como digamos que sí me deshice, tuve una pérdida de mi estructura yoica se deshizo, pero no se había configurado todavía. Y ahora lo que él hizo fue volverme a estructurar. Ahorita lo podríamos entender como una reestructuración cognitiva, lo que hizo este sacerdote conmigo. Y ya que me dio personalidad, ya que me dio un rostro y un corazón, como dirían nuestros ancestros, es que me empezó a enseñar ya la parte filosófica, espiritual de la cosmovisión maya. ¿Cómo fue que logró hacer eso el sacerdote? ¿Qué tipo de enseñanza te dio que te sacudió y que recuerdes alguna anécdota quizá? Primero con su gran coherencia. Él me enseñaba a través de su propia vida. Él era yo pensaba que, en primera yo vivía con el término del chamán, ¿no? El chamán escondido en la selva. Y no, me encontré con un acmen, un sacerdote, un hombre de conocimiento que era pilar de su comunidad maya y que no vivía de atender espiritualmente. Él trabajaba el campo, era un campesino que se para todos los días a las 4 de la mañana, se va a trabajar el campo, regresa a atender enfermos de su comunidad, no les cobra, le pagan lo que pueden, desde comida, 5 pesos, recibe gente que viene de otros lugares, gente de dinero que lo van a ver para también otro tipo de sanación, y, y él sigue trabajando siempre, ¿no? Formando parte de la comunidad, de la sociedad. Entonces ese concepto que yo tenía de los chamanes, primero se deshizo. Esta persona era una persona activa en la comunidad, trabajaba, se levantaba temprano, se esforzaba y llevaba alimento a la mesa para su familia. Entonces ahí fui viendo que en verdad la cuestión de la espiritualidad es ponerla en práctica en la vida. Y a través de la práctica es que vas desarrollando también tu fuerza espiritual, ¿no? La transformación de la realidad a partir de tus actos. Entonces, él no me dio ningún tipo de sustancia. Me enseñó, por ejemplo, en Yucatán tú encuentras un enteógeno que se llama floripondio, se llama datura, por todos lados, en el monte, en las carreteras, en los jardines de las casas, hay datura por todos lados, le llaman también la hierba del diablo, y es un psicotrópico muy, muy fuerte, y, y él me lo enseñó también, y me dijo, no, esto es sumamente fuerte si lo consumes como té, pero se puede dar en baños, por ejemplo, ¿no? Se utiliza en baños para calmar el sistema nervioso del paciente. O sea, me fue enseñando diferente la espiritualidad. Me dijo también que un acmen tiene que tener completo control de sí mismo y yo no puedo usar psicotrópicos si no tengo control de mí mismo, porque entonces la planta me va a usar a mí, no yo voy a usar el conocimiento o el poder de la planta, ¿no? Eh, Me amonestó muchas veces, eh, siempre me dijo lo que tú hacías con sustancias lo tienes que lograr a través de tu concentración, de tu rezo, de tu meditación. Tienes que lograr elevarte con estos medios, no con las sustancias. Ese es el verdadero trabajo del ACMEN y no es fácil, lleva tiempo. Entonces sí me fue dando muchas lecciones que yo, gracias a que ya había tocado fondo en mi vida, como que
tuve la humildad de aceptar que no sabía nada y aprender algo completamente nuevo, ¿no? Porque también conocí personas que fueron a aprender con él y como no era lo que ellos esperaban, pues no continuaban, ¿no? Y el maestro tenía una técnica muy buena que te recibe pegándote en el ego y el que aguanta la prueba es el que aprende, ¿no? Entonces sí, anécdotas, pues hay muchísimas, como por ejemplo, los primeros días que estuve con él, me ponía a trabajar con los trabajadores de la milpa a construir una albarrada, que es una barra de piedra. Entonces, pues yo decía, pues ¿cuándo me va a enseñar algo de espiritualidad, no? Y mientras sacaba piedras de la tierra y las llevaba en carretillas. Entonces, Muy al estilo de Miyagi-san y Daniel-san en la película de Karate ándale, Kid, ¿no? ajá, sí, Para que la gente exacto. entienda un poco de... Sí, en ese contexto, sí. Y, y eso ya después entendí que primero hay que formar a la persona para que le puedas dar una semilla de conocimiento, ¿no? Y cuando yo dejé de estar con él, que ya era tiempo para regresar a la vida cotidiana en la ciudad, el primero me dijo, no, pues muy bien, tú tienes que regresar a trabajar, ¿sí? Tienes que empezar a hacer tu vida. Por ¿Cuánto ejemplo, tiempo pasaste con él? yo estuve con él casi 4 meses. Uh-huh. Estuve ahí en su casa y ya que, ya que estaba por irme fue que me dijo, tienes que trabajar, tienes que hacer la base de tu pirámide, la base material de tu pirámide, porque... Y me daba muchas lecciones como filosóficas. Me decía, ahorita estás joven, tienes fuerza, pero va a llegar un momento donde vas a ser viejo. Y si no trabajas ahorita que eres joven, vas a sufrir mucho de viejo, ¿no? Aunque tengas toda la sabiduría del mundo. Entonces sí, me daba muy buenas lecciones. Incluso creo que lo poco que sé de economía o de manejar mi dinero, lo aprendí por un sacerdote maya. Me enseñó a cómo trabajar, usar mi dinero. Me puso un ejemplo con gallinas. Ajá. Si tienes tanto dinero, mejor cómprate una gallina que te dé huevos y después te comes esos huevos y si no te los vas a comer todos, pues puedes vender huevos. O sea, me dio muchas lecciones de vida. Y ya que me fui, eh, yo tuve una experiencia muy, muy importante en mi camino y que se volvió muy, muy graciosa porque finalmente de esta experiencia que me dio tanto terminó siendo una amonestación con el sacerdote. Yo tenía como un mes de que ya había salido de su casa y me enteré que iba a haber cerca de donde yo vivía una ceremonia de ayahuasca con unos hermanos de Perú que traían medicina. Y no te puedo decir que toda mi vida, pero gran parte de mi vida yo había tenido la curiosidad de consumir ayahuasca y en ese entonces no era como ahorita que había tanta facilidad de encontrarla. Era como que tenías que ir a Perú o a Colombia para tener la experiencia, ¿no? Entonces cuando me entero que va a haber aquí, digo, no, pues tengo que ir. Y fui, y en esa ceremonia de ayahuasca, eh, en mi estado alterado de conciencia, que fue muchísimo más leve que lo que viví en Nayarit, yo llego a la comprensión de que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer a partir de mi espacio-tiempo. O sea, si quiero ser un sacerdote maya, en primera, yo no soy maya. Y en segunda, ya estoy en otro escenario espaciotemporal completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para replicar eso mismo, pero en mi momento, en mi tiempo? Y es en una ceremonia de ayahuasca donde yo digo, tengo que estudiar psicología y tengo que usar la psicología para dar este mensaje que aprendí con mi maestro en palabras que entienda mi mundo, ¿no? Mi alrededor, mi ambiente, por así decirlo.
Y esto se da porque estoy viendo una palapa, la construcción de una palapa, y la construcción de la palapa maya tiene que ver con la cosmovisión maya. Entonces estoy viendo una estructura cuadrada que sostiene eh, un cuadrado que va sosteniendo la pirámide, pero al final es una forma circular, ¿no? La que construye hacia arriba la tridimensionalidad de esta palapa. Y eso me lleva a pensar en eso, en que tengo que equilibrar el mundo del espíritu con el mundo de la materia. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que estudiar psicología. O sea, si yo estuviera en el pasado y fuera un joven mexica, tendría que estudiar en una escuela para ser un tlamatinime. Uh-huh. Entonces dije, no, pues tengo que hacer lo que me corresponde en mi momento, en mi realidad. Y pasa la ceremonia, todo bien, y cuando yo regreso al pueblo del maestro para contarle mi experiencia, mi conclusión, pues me llevo una regañiza por parte de mi maestro, ¿no? Me dice, no, o sea, ¿qué es lo que quieres, no? Si estás en este camino y ya estabas en esta disciplina, ¿por qué vas a sacudir otra vez tu realidad con una sustancia, no? Entonces yo pues acepté mi amonestación y la entendí, también la entendí la parte de la disciplina de esta formación, pero sí fue para mí el parteaguas donde a partir de ahí dije, tengo que ver cómo estudiar la carrera de psicología y ver cómo replicar lo que aprendí con este maestro hacia una técnica actual. Así es como llevo a la psicología. Y cuando llego a la psicología veo que hay infinidad de cosas en común con la cosmovisión maya, sobre todo en la corriente cognitivo-conductual, pero bastantes. Y entre más me adentro en la psicología, a la par voy estudiando más sobre la cultura, tanto la maya como la mexica. Y hay muchísima más información sobre la cultura mexica en cuestión de su cosmovisión y filosofía que de la maya. Prácticamente con la maya sí acabaron con todo en cuestión de códices o de evidencia que sea directamente de sacerdotes mayas, por así decirlo. Entonces me dedico a estudiar y veo muchas cosas en común con nuestras ciencias, ¿no? Con nuestra psicología. Y digo, yo creo que es necesario que haya algo de, de nuestra cultura que vea también por el bienestar psicosocial del ser humano, ¿no? Somos pioneros en técnicas de construcción interna, por qué no replicarlas? ¿Por qué no tomarlas como base para un nuevo entendimiento de la psicología del ser humano? Algo que me llamó la atención en los primeros capítulos del libro es la parte que mencionas sobre la necesidad de tener una religión y llevarla a cabo o practicarla. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Y sobre todo porque vivimos en un mundo donde cuando se habla de religión, pues siempre se tiende a pensar en la religión como un aparato de dominación, como una estructura de poder principalmente, y no tanto como pues un método, un camino hacia la espiritualidad. ¿Qué fue lo que te hizo llegar a esa conclusión después de que habías estudiado psicología? Y sobre todo porque vivimos en un mundo donde también se le da demasiado predominio al tema de la ciencia, que si bien es necesaria y yo soy me encantan los temas científicos, pero pues al mismo tiempo conozco sus limitaciones y el hecho de que muchas personas quieran asignarle o que la ciencia haga cosas para la que no está diseñada, pues creo que explica mucho el mundo lleno de frustración, de epidemias, no solo de COVID-19 como la que vivimos ahora, ¿no? Sino epidemias de ansiedad, depresión, que vemos Claro. cada vez más continuamente y se debe como a esta falta de, pues, de asidero espiritual, por llamarlo de una manera. ¿Cómo llegas a la conclusión de que Uh-huh. debías de llevar a cabo y practicar una religión? Bueno, primero, como antecedente, antes de que yo me enfermara el hígado, yo era muy
muy predilecto a la lectura rojilla, por llamarle de alguna manera. Me encantaba el lema de la religión es el opio del pueblo. Ujú. Yo también creía que nada más era un método de control social. Y ahorita también lo creo. Ajá. Pero cuando voy estudiando psicología, me doy cuenta que la religión hace cosas en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, que no hacen otros modelos de pensamiento, otros sistemas de creencia. Lo que tiene la religión es que ya es un sistema de creencias ordenado. ¿Uh? Podemos llamarle, es un sistema operativo. ¿Uh? Me gusta mucho la analogía de computacional porque nos hace abrirnos un poco más a la idea de la religión. Si le decimos religión, de golpe suena muy fuerte, ¿no? Pero si le llamamos un sistema de creencias, ya como que va cambiando la cosa. Y efectivamente, ahora que podemos comprobar a través de la tecnología y de la neurociencia lo que hace la religión en el cerebro, la religión viene a ser una forma para controlar volúmenes internos en nuestro cerebro. Uh-huh. Se puede comprobar cómo carmelitas o franciscanos pueden excitar su cerebro a través de ideas, a través de pensamientos en comunión con Dios. Uh-huh. Y no solo lo vemos en cuestiones judeocristianas, también meditadores budistas pueden inhibir o excitar áreas del cerebro a voluntad. Entonces todo eso me lleva a pensar a mí, ¿por qué no hemos diseñado como ciencia una religión? Uh-huh. ¿Por qué no crear un sistema de creencias que nos dé todo lo positivo que vemos que genera la religión para el ser humano? Porque hay muchas cosas positivas. Se ha comprobado que el creyente tiene un sistema inmunológico más fuerte que el no creyente. Incluso en cuestión de moral en la población, también influye la creencia de la gente. Entonces, yo tenía muchas ideas muy negativas hacia la religión, pero me voy encontrando también con esta persona, con el Acmen, que vive su creencia como una religión. No nada más es un rito, sino tiene una religiosidad, tiene un contacto íntimo con su creencia y lo vive como una ley. Entonces esto le va resultando porque el orden interno que él desarrolla a partir de su religiosidad es lo que le ayuda como herramienta psíquica para afrontar la vida. Entonces sí, creo definitivamente que la importancia de que alguien tenga una religión es muchísima porque le brinda la oportunidad de tener control sobre su mundo interior, sobre sus estructuras mentales y le puede dar herramientas también psicológicas. Eh, la neurociencia nos dice que todo lo que creemos es pues neurológicamente cierto, ¿no? Si tú te pones un escáner cerebral y te pones a platicar con Dios y eres una persona que lo practica constantemente, lo que vas a ver en tu cerebro es igual a si estuvieras platicando con otra persona. Entonces, para el cerebro no hay diferencia entre lo que estés imaginando religiosamente a lo que estás viviendo en realidad. Entonces digo, bueno, pues hay muchas cosas que podemos tomar como positivas de los sistemas religiosos y podríamos como sociedad crear, diseñar una religión de estructura científica. Y por eso es que uso la base prehispánica de la cosmovisión, porque es una religiosidad sumamente científica. Toda la cosmovisión mexica, maya, está basada en las fuerzas de la naturaleza y el ser humano en comunión. Es física pura, es un estudio físico-matemático de la realidad. Y en ese estudio que empiezo a hacer sobre la religiosidad de nuestra tierra, veo también que pues, las jerarquías más altas sacerdotales lo entendían de manera diferente a como lo entendía la población trabajadora. Uh-huh. Entonces, hay registros históricos que te dicen hasta el indio más, cualquier indio te manejaba temas de metafísica. Ajá.
Y dices, bueno, entonces eso quiere decir que la mayoría de la población tenía nociones de la construcción física de la realidad, explicadas de manera metafórica. Y cuando lo paso ese conocimiento a la ciencia de la psicología, de la neurología, veo que la metáfora es la manera de transmitir ideas con mayor facilidad para el cerebro. Sí, es como una Una, síntesis, y cosas muy exactamente, complejas y muy abstractas, pues se sintetizan en el símbolo, que es mucho más fácil de digerir. exactamente. Y perdura más, la idea perdura más en la conciencia del ser humano si lo manejas metafóricamente. Entonces es un tipo de ingeniería social a través de un sistema de creencias. Y yo creo firmemente en que el mejor sistema de ingeniería social es la educación en ingeniería interna. Y porque a diferencia de la ciencia, pues este sistema de metáforas y de símbolos, pues juega mucho, o las emociones juegan un papel fundamental, que la ciencia pues está desprovisto de toda esa parte afectiva, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves que explican por qué estas disciplinas espirituales o la práctica del el ritual o de la experiencia mística, pues te puede abrir puertas que la ciencia con su frialdad no necesariamente te puede conducir. ¿Tú cómo lo ves este asunto? Sí, claro, y de hecho ahorita ya la ciencia lo está haciendo a su manera. Ahorita estamos en la panacea del mindfulness, por ejemplo. Ujú. Como se puede medir con tecnología, se puede comprobar que funciona, pues ahorita hay empresarios que pagan la millonada por aprender mindfulness. Tienes, tienes a militares, Navy SEALs, aprendiendo a respirar para controlar su sistema nervioso autónomo. Tienes cursos para emprendedores y empresarios donde les enseñan el agradecimiento, porque tiene un impacto en el sistema nervioso y en la secreción de dopamina. Entonces, todo esto lo encuentras en los ritos de una religión, el agradecimiento, la respiración, la comunión con algo más grande que tú. Ahorita que lo comentas, un compañero del Kung Fu el otro día estaba posteando en su Facebook de que había ido a tomar un curso de respiración para revitalizar los pulmones ahora en este escenario de COVID-19 y se fue un poco como Sí, decepcionado porque decía, pues es lo mismo que llevamos haciendo en el Qigong y en el yoga y en exacto, otras disciplinas desde hace mucho, ¿no? Nada más que no se le pone como ese nombre mercadológico, pero pues son conocimientos ancestrales de miles de años que pues hemos ido olvidando de alguna manera y que ahorita hay que retomar para tratar de entender mucho de lo que está pasando. claro, 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 claro. Sí, ahorita también, por ejemplo, está el método Wim Hof, que es un método de respiración y de pues excitar el sistema nervioso autónomo a partir de, por ejemplo, de baños helados. Bueno, todo esto lo practicaban también los mexicas. En el Calmecac a los alumnos se les enfrentaba a cuestiones de templarse en el frío, en el hambre, en el dolor. Y todo esto era para tener un control sobre el sistema nervioso autónomo, para que el que estaba estudiando para gobernante o sacerdote, pues tuviera un buen control de su cuerpo. Porque esta cosmovisión, el cuerpo es el cosmos. ¿Mm? Entonces, todo esto pues me lleva a decir, no, pues yo no puedo crear un sistema de creencias desde cero. ¿No? Eso sería muy parecido a la cientología, ¿no? Haz de cuenta. Lo que puedo hacer es basarme en la cosmovisión de nuestra cultura para crear una técnica de ingeniería interna. No me gusta mucho llamarle una técnica psicológica, porque al llamarle psicológica choca también con nuestra cosmovisión, ¿no? La parte de ingeniería interna es algo que queda como más ad hoc a lo que viene siendo el entendimiento del ser humano y su psique o su interior para nuestras culturas. Por ejemplo, para los mayas, el ser humano nacía con una conciencia en blanco que se iba construyendo y los primeros en darle información a esta conciencia eran los padres. Entonces eso lo podemos ver en la psicología evolutiva o en la psicología cognitiva conductual, donde lo vemos en lenguaje de los esquemas que nos van formando nuestros padres desde que nacemos, ¿no? Entonces me doy cuenta de que existe la posibilidad de crear algo nuevo a partir de algo que ya existe, ¿no? Eh, que es esta filosofía prehispánica, esta cosmovisión prehispánica. Y
y seguir un poco el linaje de estos sacerdotes Tlamatinime, que eran sabios, eran filósofos, pero también eran pedagogos y psicólogos. Lo podemos ver en los registros que hay, cuando te dicen que el Tlamatini era una persona que daba rostro y corazón a las personas les daba un rostro. Es una manera metafórica de decir que a las personas les daba una personalidad, les formaba una personalidad y un carácter. Y vemos que todo esto está ligado también con por llamarle de alguna manera, con el Estado, porque era parte de una formación pública. Entonces vemos un sistema colectivo donde se formaba a todos los habitantes en cuestión de su personalidad. Y digo, eso es maravilloso. Es mucho más fácil formar seres humanos que repararlos. Y que Entonces digo, curiosamente, pues ahora en las escuelas y los modos de vida dentro de la tradición moderna occidental, pues se han ido quitando todas estas prácticas simbólicas y rituales que explican mucho pues de esa angustia tan característica de este periodo de la modernidad, ¿no? Del hombre moderno, como llamaban los claro, intelectuales de principios del siglo XX. ¿Y tú qué opinas, pues, de cómo estas experiencias duras, como las que mencionabas hace rato, pues van también forjando el carácter? Porque sobre todo vivimos ahora también en tiempos de una generación que algunos denominan de cristal, una generación que parece afectarse por casi cualquier nimiedad, les resulta muy difícil de sobrellevar estas situaciones. ¿Tú cómo crees que el tipo de la práctica espiritual o de la mística podría ayudar a sobrellevar esas tensiones que pues han existido desde que el ser humano está en la tierra? yo creo que la parte espiritual, la parte de vivir una religiosidad, te puede dar muchas herramientas internas para, para sobrellevar cualquier cuestión que te crea estrés o ansiedad. En primera, una vida de creencia. Algo muy importante es que en esta cuestión de crear un sistema de creencias es simplemente creer en algo superior a ti. Y como esta construcción teotecnia es de base filosófica del Semanáhuac, lo que es superior a ti es la naturaleza, el sistema que te da vida. Eres parte de este sistema biológico. Todo lo que viene siendo la Matrix es la naturaleza, es una analogía únicamente de cómo estamos conectados con la naturaleza. Entonces esta cuestión de tener una creencia en donde tú puedes salir todos los días y ver el sol y decir, bueno, eso es el sol, ya me lo dijo la ciencia, pero en verdad es una gran cosa que me da vida y le da vida a todo lo que rodea. Y la tierra me da vida también, me da mis alimentos y en verdad estoy conectado físicamente con estos dos seres. Mi centro de gravedad, el que se mueve cada vez que me estoy moviendo, está conectado físicamente con el centro de gravedad del planeta Tierra y el del planeta Tierra está conectado físicamente con el del sistema solar. Entonces, no es nada más una cuestión filosófica, físicamente estoy conectado con el sistema. Entonces, empezar a cambiar tu visión del mundo, tu cosmovisión, te puede dar muchas herramientas para ir resignificando muchas cosas y entre ellas se puede resignificar lo que es el estrés y la ansiedad. Las analogías que usa nuestra cultura, por ejemplo, en cuestiones de siembra, la semilla necesita estrés para brotar, estar enterrada en la oscuridad, romperse. Todo eso son analogías que nos llevan a entender que, pues muchas veces lo que nos hace daño también nos hace fuertes, ¿no? Y irnos templando. Yo por el tipo de lectura que hice, eh, tengo muchos pacientes que o consumieron psicotrópicos o consumen psicotrópicos o tienen una vida mística espiritual y la mayoría cuando llegan conmigo al principio pues se sorprenden porque lo primero que trabajamos es la personalidad y trabajar la personalidad, el carácter de una persona para volverlo a poner activo en la sociedad. O sea, de nada sirve alguien que entienda lo maravilloso de la realidad, pero se vaya a vivir a la montaña, ¿no? O se vaya a vivir a la selva. Entonces, las sacudidas en las terapias que yo doy, por ejemplo, es para que todo lo que uno llega a entender filosófica o espiritualmente
lo pongan en práctica en este sistema que estamos viviendo actualmente. Yo opino que muchos de los problemas psicológicos que hay en la juventud y en el mundo son porque el sistema está mal hecho, o es una mala ingeniería social, o es una nula ingeniería social, pero el sistema está mal. Y pues solo nos da dos cosas, ¿no? O O una nos vamos ingeniería a quejar. social decadente, ¿no? Porque realmente, pues cuando Ajá, uno revisa, pues todo se centra en el consumo y en la acumulación de riqueza y exactamente. pues no puede ser que una sociedad sana funcione a partir de estas dos premisas tan incompletas. Es un sistema lleno de incoherencias y nuestra conciencia recibe esas incoherencias y no nos dejan avanzar. Tenemos una sociedad que nos dice, oye, millennial, trabaja y consigue tus cosas, consigue tu casa. Pero tenemos una mercadotecnia tan agresiva que nos dice, no, pues nunca madures, siempre sigue consumiendo, siempre sigue divirtiéndote, ¿no? Nunca lleves a un estado de paz, siempre vive en un estado constante de necesidad. La epidemia esta Entonces, también de chavorruqués que vivimos actualmente, ¿no? Donde la gente ya no se quiere, o sea, le tiene terror a envejecer como si fuera, pues, como una enfermedad o una cosa así, cuando pues más bien eso te impide, pues, madurar y crecer y llegar a otras, fases cognitivas y de entendimiento de la vida, ¿no? claro, sí, se ha creado un temor a madurar que hace que la gente nunca quiera salir de su zona de confort. Y el sistema te da todo lo que quieras para hacer tu zona de confort enorme. Ajá. Entonces, es una cuestión sistémica, es un problema sistémico, pero tienes dos opciones, o vives en la queja eterna o aprendes a jugar el juego. Y eso es parte también de lo que yo quiero transmitir en Teotecnia, aprender a jugar el juego. Tú puedes jugar el juego, pero a la vez jugar un juego interior, que te ayude a que lo nefasto o caótico de este sistema, de este juego, no te afecte, no te lleve a un punto de inmovilidad, de estar muerto en vida. Ah, y a grandes rasgos, ¿cuáles dirías que son como las reglas de este juego y qué recomendaciones muy básicas o de introductorias darías a la gente que quiera pues empezar a practicar algunos de estos consejos? Yo creo que lo primero es entender que realmente todo lo que nos rodea es energía. No en una cuestión espiritual ni metafórica, todo es energía. Nosotros también somos energía. Entonces tenemos que vivir una economía energética, saber que cada acto que hacemos en nuestra vida va a hacer que ganemos o perdamos energía. Y cuando vivimos una economía energética, pues también tenemos que responder la pregunta, ¿para qué vamos a usar la energía que estamos guardando o ahorrando, ¿no? Si no sabemos lo que queremos, si no sabemos a dónde vamos, pues muy difícil vamos a sentirnos en paz. Y eso también creo que es importante, creo que vivimos en un sistema que ha sobrevalorado la felicidad, como si fuera lo único para alcanzar, ¿no? Y yo creo que lo que debemos de valorar es la paz, la homeostasis. La felicidad es como la tristeza, es algo que va a llegar, se va a ir, pero vivir en la eterna búsqueda de la felicidad es vivir siempre buscando algo que va a pasar. La felicidad ni siquiera fisiológicamente puede ser constante. Tendrías un exceso de dopamina y de endorfinas que no son sanas y que te llevarían a un punto donde ya ni siquiera sabrías qué es lo que es felicidad, ¿no? Pero un estado de paz, donde te sientas en paz en lo que estás haciendo en tu vida, eso es lo más importante, ¿no? Entender, al entender que estás en un mundo de energía y que todos tus actos impactan en tu economía energética, pues puedes ir cambiando muchas cosas desde tu alimentación, desde tu ambiente, si las personas con quienes te juntas suman o nada más restan. Y si lo que estás haciendo hoy es algo que está aportando para lo que tú quieres, ¿no? Y otra cosa también que yo considero importante es que la gente espiritual, la gente que tiene esa sensibilidad para ver algo más allá, la gente que ve que el sistema está mal y le gustaría transformarlo, esa gente debería aprender a usar el dinero. Uh-huh. Si nos peleamos con el dinero, le estamos dejando la realidad a todos los que saben jugar el juego con dinero. Uh-huh.
Creo Que que también es hay dos una formas forma de de... energía, el dinero, a final de cuentas. Exactamente, exactamente, sí, coincido completamente. El dinero, a menos que te lo regalen, el dinero es un intercambio de tu propia energía. Entonces creo que hay dos tipos de personas que despiertan en este juego. El que despierta para entender que todo está mal y se va a vivir a la selva o a la montaña. Y el que despierta para entender que todo esto es como un videojuego de conseguir moneditas y se desconecta de los demás y de todo y vive haciendo moneditas, disfrutando su realidad en primera persona. Entonces yo creo que debemos de encontrar una tercera forma de despertar en equilibrio, formando parte de la sociedad, estando activamente influyendo en la sociedad y aprender a usar lo que el sistema utiliza como la parte del dinero, ¿no? Si sabes usar el dinero, puedes transformar la realidad, tienes poder de transformación, como lo que estamos viendo ahorita con la cuestión de GameStop, ¿no? Por ejemplo, cómo una colectividad pudo influir en la bolsa, ¿no? Entonces, estos son ejemplos donde si la gente empieza a aprender a usar las reglas del juego, que está mal, pero que empiecen a usar sus reglas, es más probable que se pueda llegar a una transformación, ¿no? Por eso una premisa, una, una cuestión importante del libro de Teotecnia es transformar la realidad a partir de la transformación de la primera persona, que es transfórmate tú y transforma tu realidad y te vas a dar cuenta que cada acto que tú haces influye, transforma la realidad a partir de tu coherencia. Porque a final de cuentas, algo que es una constante en el libro, pues es el tema de la percepción, cómo la percepción puede modificarse dependiendo del punto de vista o lo que algunos otros místicos llaman el punto de anclaje, ¿no? A partir de qué postura o desde qué perspectiva tratas de percibir lo que está a tu alrededor, porque en una misma persona, en un mismo lugar, puede percibir su entorno como algo maravilloso, como algo terrible, dependiendo de cómo estás conectado con ese entorno, ¿no? Platícanos un poco de cómo Claro, funciona este claro. tipo de percepción y cómo se le podría hacer para cambiar nuestra percepción en circunstancias adversas, como las que estamos viviendo ahorita con el COVID Fíjate, y demás. claro, claro. Ahorita que lo mencionas es muy curioso. Mucha gente tiene contacto con estas ideas a partir de lo místico, de lo espiritual, pero también es una premisa importante en la psicología cognitiva conductual. Hay teóricos que dicen los esquemas con los que tú interpretas la realidad no tienen que ser verdaderos, tienen que ser funcionales. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que las formas en las que tú interpretas la realidad no tienen por qué ser la que todos manejan. Mientras a ti te estén dando resultados, ya lograste construir un esquema de la realidad óptimo para ti. Entonces esto va muy de la mano con esta idea de cómo filosofías místicas te dicen, no, pues la percepción que tú tengas de la realidad es la que vas a construir. Entonces ahí también se amalgama la psicología con la mística espiritual, ¿no? Y sí, totalmente. Por ejemplo, en esta cuestión de la pandemia, es muy diferente el que tú te cuides, te protejas, sigas las reglas, veas por tu alimentación, pero no dejes que entre el miedo y la paranoia a ti. Uh-huh. Y no nada más una cuestión espiritual, sino también una cuestión fisiológica. Si tú te estás estresando constantemente por las noticias, por las muertes que te rodean, esto va a bajar tu sistema inmunológico y vas a ser más propenso a enfermarte. Y en una cuestión de una enfermedad respiratoria, la cuestión emocional es sumamente importante. Un asmático, una crisis asmática, si se estresa, entre más se estrese, más se cierran las vías respiratorias. Entonces, algo fundamental para que alguien maneje sus crisis asmáticas de bronquios cerrados es que aprenda a relajarse, a pesar de que no está respirando bien. Entonces, esas cuestiones de cómo estamos interpretando nuestra vida en pandemia también son cuestiones de percepción. Nos están bombardeando por todos lados con terror mediático, a mi punto de vista. Y yo creo que ahí los psicólogos también deberíamos de mediar de cierta forma para ver cómo las personas, sobre todo las que ya tienen el COVID, pues estén manejando esta información, ¿no?
así como están las posibilidades de que sea muy grave, también están las posibilidades de que no lo sean. Entonces, pues vivir esta cuestión de la enfermedad sin que entre un terror, una paranoia a nosotros que nos afecte también fisiológicamente es una cuestión de percepción, empezar a trabajar nuestra atención selectiva, qué es lo que llega a nuestra cabeza. Si nos llegan únicamente ideas negativas respecto a la pandemia, pues aprender a identificar las ideas para que no queden así como de cajón, identificar que tenemos una idea negativa sobre la pandemia para poder después seleccionar otra cosa a dónde llevar nuestra atención. Y que es algo Si que en tu está a casa no la, tienes nada, es algo que está a la orden del día ahora con el acceso que se tiene a las famosas redes sociales, donde circula una cantidad claro, increíble de negatividad, cuando muchas veces, pues, digo, así como podría alargarse este asunto un par de años, como podría solucionarse mucho más rápido de lo que estamos proyectando o imaginando, ¿no? Así al mismo tiempo así que no es. imaginábamos lo grande que iba a ser esto hace un año, pues también la solución podría estar a la vuelta de la esquina y ni siquiera lo alcanzamos a percibir precisamente por el bombardeo mediático con otros fines, con la idea de vender medicinas, de mantener algunas situaciones que han resultado convenientes para algunos grupos, ¿no? Que quisieran Sí, alargar lo más claro. posible. ¿O tú cómo Sí, lo sí, ves? sí. Y luego, no, sí, claro, entre la cuestión de la salud, si se mezcla con la política, es algo nefasto. Nada más tiene resultados nefastos. Y si se mezcla también con un sistema financiero inescrupuloso, o sea, tú ves como por un tuit de una farmacéutica se pueden elevar las acciones, ¿no? Cuando en verdad no hay nada seguro todavía de lo que está tuiteando esta farmacéutica. Y dices, no, pues los intereses son únicamente económicos o únicamente políticos. ¿Quién está velando por nuestra salud en verdad? Que ahí es justo cuando uno se da cuenta cómo el sistema financiero pues se basa en eso, ¿no? En generar riqueza y generar negocios millonarios únicamente manipulando la percepción pues, de las masas, de la gente en general, con noticias, ellos controlan los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces digamos que tienen un control bastante amplio de la Matrix. ¿Cómo se puede luchar contra toda ese control o esa energía que de alguna manera pues uno eh, que vive en un plano más cotidiano, ya por llamarlo de alguna manera, pues estamos lidiando con esas fuerzas oscuras que están permanentemente acechando? ¿Cómo te puedes blindar de esas situaciones? Fíjate que yo creo que una manera de blindarte ahí es con tu sistema de creencias, el sistema de creencias que tú tengas. Ujú. A mí algo que me ha hecho mantenerme muy positivo en estos momentos es que para mi sistema de creencias lo que estamos viviendo es una transformación hacia, hacia el regreso de la espiritualidad de la tierra. ¿Mm? La profecía inca del vuelo del águila y el cóndor, por ejemplo. ¿Mm? Esa mentalidad me hace ver que toda esta sacudida en la Matrix, por así llamarle, lo que está haciendo es llevarnos a un nuevo orden. O sea, la teoría general de sistemas, todo sistema se va a reordenar a partir del caos, ¿no? Platícanos un poco de la Y profecía del águila y el cóndor, porque me llama mucho la atención, porque justamente estuve discutiendo esa profecía con mi hermano en la semana, porque él acababa de hablar con unos amigos chilenos que le comentaron ese asunto y mi hermano estaba como muy maravillado porque se dio cuenta que el logo de la UNAM, por ejemplo, tenía un águila y un cóndor, como que representa esta unión latinoamericana. Entonces, platícanos un poquito para la gente que no conoce muy bien de qué va el asunto. bueno, la profecía dice que cuando el águila del norte vuele con el cóndor del sur en el mismo cielo, el espíritu de la tierra volverá a despertar. Y esto viene siendo la unión de los pueblos de Alaska hasta la Tierra de Fuego en Argentina, ¿sí? Porque tenemos cosmovisiones muy similares, muy similares. Eh, para alguien con poco conocimiento, por no decir ignorante en el tema, eh, eran culturas politeístas, se creía en dioses. Pero cuando uno se empieza a meter en esta filosofía se da cuenta que no son precisamente dioses, sino son fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas de la naturaleza también incluyen
fuerzas internas que son como nuestras emociones y fuerzas cósmicas como ciclos grandes de tiempo que se miden a través de los astros. Lo que hicieron estas culturas fue estudiar el universo en primera persona del ser humano, cómo se construye una conciencia que no está separada del todo. Para los pueblos de América la conciencia es el ambiente y es el cuerpo, es una misma unidad. Y esta unidad se va construyendo por capas. Entonces fueron estudiando cada capa, fueron estudiando los elementos, fueron estudiando las temperaturas, los vientos, fueron creando una cosmovisión a partir de la física y de la percepción del mismo ser humano. Y como aquí no había cuestiones morales que impidieran también investigar el cuerpo humano, abrirlo y ver de qué estaba hecho, pues avanzaron mucho en la cuestión de conocer también el sistema nervioso del hombre, ¿no? Ver que somos como un árbol, estamos enraizados en todo el cuerpo. Y así fueron construyendo su sistema de creencias. Y esta profecía inca, pues nos hace pensar que lo que va a suceder es precisamente eso, el sistema que estamos viviendo en determinado momento tiene que transformarse. Los sistemas no son eternos. Eso cualquiera que estudie teoría sistémica lo sabe. Los sistemas se transforman. Y si un sistema no se transforma por una cuestión de que alguien influye en él, el sistema se va a transformar a sí mismo. Entonces, cuando tú ves que un sistema empieza a ser coherente, es porque el sistema se va a transformar. Entonces, en este caso, yo prefiero pensar que esta transformación que viene es porque va a volver a despertar en todos nosotros el espíritu de la Tierra. Es decir, vamos a volver a conectarnos con la Matrix, con la naturaleza, que finalmente somos eso, somos naturaleza. El ser humano no está desconectado de la naturaleza, es parte de ese sistema. Es como si en el libro uso una analogía de Mario Bros. Si Mario Bros tomara conciencia y empezara a estudiar su mundo, al estudiar la construcción de su mundo se estaría conociendo a sí mismo, estaría conociendo la matemática y la codificación que lo construyen a él. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Si estudiamos la naturaleza, si estudiamos sus ciclos, sus patrones, sus fractales, nos encontramos ahí a nosotros mismos. Entonces, esta cuestión de esta filosofía, esta espiritualidad, esta cosmovisión, a partir de esta profecía, pues me da muchas ganas de continuar y ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Me motiva. Y porque sobre todo, pues si algo nos queda claro un año después de este asunto de la pandemia, pues es que el mundo ya no va a ser el mismo que era antes. A lo mejor va a ser mejor, peor, como sea, pero definitivamente va a ser otro. Y como lo mencionas, pues estos cambios o estas transformaciones, pues implican un parto doloroso, ¿no? Todo nacimiento implica un parto doloroso y una experiencia amarga, como lo puede ser la cantidad de muertos que estamos viendo por el COVID-19, pero representa también al mismo tiempo pues una oportunidad de hacer las cosas diferentes, que es lo que a veces se nos olvida, sobre todo si como uno Así pues te es. toca trabajar en las noticias y todos son aspectos negativos permanentemente, ¿no? Que también es a veces difícil lidiar con esas cosas. Jaime, pues ahora sí que Claro. para ir cerrando y despedirnos, ¿dónde te puede encontrar el público? ¿Dónde pueden conseguir tu libro? ¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga? Platícanos un poco de eso. Pues mira, me pueden encontrar en Twitter como @teotecnia, me pueden encontrar en Instagram como 8viento-tt y tengo también un canal de YouTube que es Teotecnia Ingeniería Interna. Ahí me pueden encontrar. Uso mucho Twitter y contesto todos los mensajes ahí, entonces ahí estoy ahí completamente accesible. Y el libro actualmente en México, afortunadamente y desgraciadamente, está agotado. La versión impresa está agotada en México. Lo conseguías en Gandhi. Pueden encontrar la versión digital, el ebook. Y si lo quieren impreso, lo pueden encontrar en Amazon. Amazon México sí lo tienen todavía. Entonces esperemos pronto pueda haber más versiones impresas porque la mayoría de la gente que lo lee le gusta tenerlo físicamente. ¿Con qué te gustaría despedirte o qué mensaje le darías a la audiencia que nos está viendo ahorita
que llegó hasta el final de la plática sobre estos temas trascendentes de la existencia humana que muchas veces en los medios de comunicación pues no tomamos mucho tiempo para abordar. Yo creo que quiero invitar a todos a que esta sacudida a la realidad que viene siendo la pandemia, la cuestión económica, todo, se aproveche para algo positivo que podría ser cambiar nuestra forma de ver el mundo. Esto es como una terapia de shock colectiva. Si tú quieres hacer un coco wash a una persona, le sacudes la realidad a través del caos en lo que él considera verdadero. Y ahorita eso es lo que estamos viviendo colectivamente. Se está sacudiendo la realidad de muchas personas, entonces vemos la oportunidad a entrar a una nueva visión del mundo, una visión del mundo que nos conecte con la naturaleza, que nos dé la oportunidad de transformar a la humanidad en cuestión de transformarnos en equilibrio con el ambiente, ¿no? Un equilibrio, ese es el secreto. Ok, pues muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto para mí tener la oportunidad de platicar de estos temas, que también no siempre encuentras gente con quien discutir tan a fondo o hablar o compartir como lo hemos hecho en esta hora. Y pues bueno, pues ahí seguimos en contacto, échenle un ojo Claro que sí. a el libro y pues seguimos por aquí en redes. Nos vemos pronto.